Hola a todos, bendiciones. Aquí estamos nuevamente preparados para compartir una palabra de parte del Señor para tu vida. Dios los bendiga, un nuevo domingo más, que podemos a través de la transmisión llegar a cada uno de ustedes, de sus hogares, de sus familias. Y gracias por abrirnos las puertas de su cocina, de su living, Amén. de su comedor, para que podamos compartir con ustedes este tiempo precioso del Señor. Realmente qué bueno es el Señor, que a pesar de todo lo que se sufre, lo que se está pasando a nivel mundial, tenemos este privilegio de poder compartir la palabra, que la palabra llegue a tu vida, a tu casa. Tenemos la comunión con el Espíritu Santo, donde podemos fortalecernos diariamente. Sí, quizás muchos todavía no podemos congregarnos, estar en el mismo lugar, pero sí tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Él está hoy aquí con nosotros, está ahí con vos. En la situación que estés atravesando, Él es tu pastor, Él es el que te cuida, el que te va a revelar a Cristo, el que te acerca al Padre, el que va a llenar tu vida de poder, el que hace milagros. ¿Sí? ¿Por qué no creer hoy que el Señor tiene preparado un milagro para tu vida? Algo que tal vez no estabas esperando, pero que el Señor lo puede hacer. Con tan solo tenerle un poco de fe, con un poquito de fe, como dice la palabra, ¿no? Un grano de mostaza, Dios va a desatar milagros tremendos sobre tu vida, sobre tu familia. Amén. Yo te animo a que no dejes de creerle al Señor. Yo sé que la prueba se ha hecho larga, esto de la cuarentena, de la pandemia, pero somos más que vencedores. El Señor está en medio nuestro y Él nos ha dado su Espíritu y nos ha dado su palabra, ¿sí? Que es justamente hoy lo que queremos compartirte. Hablarte acerca del poder, de la importancia de la palabra. Si quizás en este tiempo has buscado cambiar cosas en tu vida o has querido que el Señor te haga libre, como venimos hablando en septiembre, ¿no? ¿Qué mes de liberación? Mes de liberación. Bueno, que justamente en esta reunión, en este servicio, puedas entender que el poder que hay en la palabra para justamente traer total liberación. ¿Sí? Estamos cerrando el mes de septiembre, que es el mes que hemos creído al Señor por un mes de liberación. Hemos visto grandes señales del Señor, trayendo liberación, trayendo victoria. Aún no terminó el mes. Sí, este es el último domingo del mes. El último domingo. Y bueno, por eso justamente queremos hoy hablarte acerca de la liberación que se desata a través de la palabra. Cuando nos ajustamos a la palabra, cuando podemos tener una palabra revelada por el Señor y la creemos, la abrazamos, eso desata poder. Y eso desata liberación y muchas cosas más que hoy vamos a estar compartiéndote. Así que bueno, vamos directo a la Biblia. Empezamos. Para poder comenzar, te recomiendo que tengas la Biblia cerquita, Amén. La Biblia en la mano, porque hoy la vamos a usar. Y este es el día de la Biblia, 27 de septiembre, día de la Biblia, precioso día. Es un día que celebramos porque este es nuestro libro guía, es nuestro manual de vida. Amén. Así que vamos directo a la palabra porque creo que va a tener mucha luz y mucha revelación lo que vamos a charlar juntos. Amén. Bueno, vamos al libro de Deuteronomio, que está en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el capítulo 4. Quiero leerle ahí algunos versículos a modo de introducción. El versículo 1 y el 2. Es Moisés hablándole al pueblo de Israel. Dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, ahí podemos tomar nota, para que viváis, para que entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés aquí? Le está recordando al pueblo la importancia de la palabra, de las leyes que ellos habían recibido de forma directa de parte de Dios a través de las tablas, un montón de leyes y enseñanzas que Moisés le dio al pueblo, y aquí le está recordando, ¿no? Le solicita a oír, a prestar atención a la palabra, y esto es lo que hoy queremos hablarte, que el Señor nos está llamando a prestar atención a su palabra, porque en su palabra hay beneficios que se desatan, hay liberación. En su palabra conocimos el camino de la salvación, nos fue revelado el Evangelio, la salvación, la obra de Cristo. Pero aquí Moisés les hace énfasis, fíjense qué hermoso como dice al comienzo, dice: oye Israel, oh iglesia de Cristo, oye los estatutos, vuelve a oír la voz, la palabra de Dios sobre tu vida que transforma, que cambia. Dice: ¿para qué? Para que la ejecuten. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hablarlo, pasarlo a criollo, ¿no? Como decimos aquí en Argentina. Para que la pongan por obra, para que la puedan obedecer. Para dice, que la practiquen. La practiquen, la vivan, dice. Y
entréis y poseéis la tierra. Eso es importante. La palabra nos fue dada para que podamos entrar a lo que Dios nos prometió. Exacto. Y realmente conquistarlo, ¿no? Poder tomar posesión de las promesas, de lo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Dónde empieza todo? Al oír la palabra, al prestarle atención a la palabra, a lo que dice la Biblia. Amén. Sí. Y agrega en el versículo 2, no añadan, dice, a la palabra que yo os mando, ni disminuyan de ella. Claro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aquí la otra versión dice, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Así como viene la palabra de parte del Señor, poder, más en este tiempo donde a veces algunas cosas como que las diluimos, ¿no? Como que sean suavecitas, ¿no? Claro. Parece para que no golpeen. Entonces es como que a la Biblia la queremos suavizar muchas veces y muchas palabras son directas y frontales, Sí. y es como que las queremos evitar, parece, ¿no? Sí. Porque la gente se va a ofender, pero por eso el consejo es no agregues, Ni pero le quites. tampoco quites. Claro, y cuando dice no agregar, yo creo que muchas veces hemos caído en lo que se conoce como Claro, un legalismo, ¿no? claro. Se utiliza la Biblia y de hecho nosotros al leer esto entendíamos y decíamos, Señor, perdónanos por las veces que tal vez la Biblia se ha utilizado para agregándole cosas a la Biblia, transformándolo en legalismo Claro. vacío Sí. y rígido, cruel, para golpear a la gente, para castigar, para condenar, ¿no? Sí. Como en su tiempo, en el tiempo del Señor Jesús, cuando vino a la tierra, los fariseos tomaban las leyes y golpeaban al pueblo de una manera agregándole cosas que no estaban realmente establecidas por Dios, pero en el buscar el detalle se volvieron Sí, legalistas. sí. Y por eso aquí Moisés, que bueno, ¿no? Como él dice aquí, dice, no le quiten nada a la palabra y tampoco le agreguen. No le agreguen, no quieran mezclar cosas que no son realmente del Señor. Exacto. Eso a modo de introducción, para que hoy entendamos el peso que tiene la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra, los estatutos, las leyes, estamos hablando de lo que Dios ordena, de lo que el Señor estableció, como muchas veces hemos oído que se dice, ¿no? La Biblia es el manual de usuario para el humano, para el ser humano, ¿no? Es Sí. el manual que está inspirado por nuestro Creador. ¿Qué mejor que la Biblia para saber cómo funcionar como personas, como padres de familia, como estudiantes, hombres de negocio? Tenemos aquí en la Biblia el manual de vida para realmente caminar y ver el fruto, que creo que es lo que todos anhelamos, poder tener resultados, poder tener éxito en la vida, el verdadero éxito, cumplir nuestro propósito, lo que Dios nos ha llamado. Pero perdóname, yo también veo que hay mucha gente que tiene una Biblia en su casa, pero no llega a entenderla. No, es como que ve que hay un montón de letras chiquititas, pero no sabe por dónde empezar, no sabe qué tiene que leer, no entiende, y piensa que es un libro legalista, como decías vos, un libro de leyes, que Dios me dice esto no, esto no, esto no. Siendo que la Biblia es una historia de amor, del amor de Dios hacia la humanidad, de cómo Dios envió a su Hijo para que nosotros podamos tener salvación. Cuando te acerques a la Biblia, siempre pensá que es un libro que nos dejó Dios para que podamos caminar en esta tierra. Son instrucciones, son consejos. En la Biblia está todo lo que vos necesites para cada ocasión que estés atravesando. Es así, es así. Por eso quiero hoy queremos compartirles 3 beneficios, 3 frutos hermosos que vas a encontrar en la palabra cuando realmente alineas tu vida y tu corazón, tu voluntad con lo que dice la palabra. ¿Sí? Por supuesto, siempre apelando a la revelación del Espíritu Santo, a que Él nos enseñe la Escritura, a los ungidos que nos comparten la palabra, tener esa humildad de decir, yo necesito ser enseñado, no importa la edad que tengas. Seguí siempre con ese hambre de ser enseñado de parte de la palabra, ¿no? De que el Señor te pueda mostrar cosas nuevas, tesoros nuevos, cosas que aún en tu vejez, si sos un anciano, de alguna manera encuentres en la palabra nueva revelación, no solo por conocer más la Biblia, sino por el fruto que van a traer esas revelaciones cuando las ponemos por obra. Exacto. Porque el secreto maravilloso de la Biblia no es solamente conocerla, estudiarla y saberla de punta a punta, sino es ponerla por obra. Los milagros, el poder se desata, las maravillas del Señor cuando nosotros practicamos lo que la palabra nos enseña. Y vamos al primer punto, al primer fruto que produce la palabra, que es que la palabra justamente va a hacer que te vuelvas sabio e inteligente. ¿Y por qué digo esto? Fíjense ahí en el mismo pasaje de Deuteronomio, versículo 6 del capítulo 4 que estamos leyendo. Sí. Nos recuerda que lo guardemos los mandamientos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Tremendo. ¿Cómo me gusta esta palabra? Es tremenda porque dice que nosotros por volcarnos a la palabra de Dios,
por abrazarla, por creerla, por estudiarla y por vivirla, porque aquí habla de guardarla y ponerla por obra, va a ser visto ante las naciones de la tierra como una reputación de sabiduría e inteligencia. Claro. Dicho quizás en un lenguaje más cotidiano, van a preguntarnos y van a decir, pero esta persona, esta familia, ¿cómo hacen para que las cosas le funcionen? ¿Qué son superdotados? Superhéroes. ¿Son muy inteligentes? ¿Tienen un alto nivel intelectual? ¿Un coeficiente altísimo? No. Es que se han apegado a la palabra y hacen lo que Dios manda que hagan. Por eso seremos vistos, dice la Escritura aquí, como gente inteligente, gente sabia. ¿Y qué pasa con los sabios inteligentes? Los empiezan a buscar para pedir consejo, para preguntarle cómo hacen ustedes para que las cosas les funcionen. Y no es otro secreto que haber amado la palabra. La estudiamos, ¿sí? Amén. Que eso pueda ser hoy el sentido de cada uno de los hijos de Dios que están viendo este video. Decir, Señor, tú nos diste esta honra que si amamos y abrazamos tu palabra, aunque algunos por ahí puedan levantarse y criticar la Biblia o ir en contra, en el fondo saben que la Biblia, la palabra de Dios, nos da una reputación de sabios y de inteligentes. ¿Por qué no? Aquí la Biblia dice que seremos vistos. Me encanta, vamos a leerlo de vuelta. La parte final dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Cuál es tu inteligencia? ¿Cuál es tu sabiduría? La palabra. Creer en la palabra, obedecer la palabra, te pondrá como un hombre y una mujer inteligente, una persona capacitada, como si fuese que estudiaste las mejores universidades. No, sos un hombre y una mujer que obedece la palabra. ¿Sí? Y te va a tocar muchas veces aconsejar a otros. Amén. Y no va a ser tu consejo, va a ser lo que leíste ese día en la Biblia, va a ser lo que el Espíritu Santo te enseñó. Y la otra persona va a decir, qué casualidad, justo me decís las palabras que yo necesito escuchar. Pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos recuerda lo que leemos en la Biblia. Muchas veces te aconsejamos que leas capítulos enteros. Sí. Podés leer un libro entero de la Biblia, decir, mañana voy a leer, por ejemplo, el libro de Esther. No son muchos capítulos, es una historia completa. Léelo de punta a punta. O la historia de Abraham, o la historia de Noé, o la historia de José, o los evangelios. Lee la palabra, porque en el momento que el Espíritu Santo, luego de haber leído la palabra, Él te va a hacer como quedarte con la rema para ese día, con la palabra para ese día. Pero si vos no estás ahí meditando, pero no estás leyendo tiempo, no pasás ese tiempo con la Biblia, luego el Espíritu Santo es como que no tiene nada para recordarte. Y vas a ver que vas a tener la oportunidad de aconsejar a otros con esa sabiduría que dice esta palabra, ¿no? Esa inteligencia que no viene de nosotros, sino viene por haber estado estudiando, leyendo y viviendo la palabra de Dios. A nosotros nos gusta acercarnos a la palabra con un corazón quebrantado, humilde, dispuesto a obedecer, ¿no? Pero también con una sensibilidad al Espíritu Santo. Si hay algo maravilloso es cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos estudiándola, aún cuando oímos un mensaje, una predicación, estar atentos, como empieza este pasaje, ¿no? Oye, oh Israel. Oye lo que Dios te está diciendo, porque eso que Él te está hablando en ese mensaje, en esa palabra, eso es lo que te va a hacer una persona inteligente, una persona muy sabia en las decisiones para, como decimos aquí en Argentina, no meter la pata, sino no equivocarse, claro, ser sabio, ser prudente. ¿Qué es lo que te vuelve así? ¿La experiencia? No, la palabra. La palabra es lo que te va a volver sabio e inteligente. De hecho, hay un salmo, el 119, que cuando uno lo lee sorprende. El 119, bueno, todo el capítulo 119 habla de la palabra, linda tarea para la semana. A los esforzados y hambrientos del Señor, leer todo el Salmo 119 que tiene cantidad de versículos. El capítulo más largo de la Biblia. Exacto. Pero el versículo 100, si lo tienen ahí, el 119, el 100, dice, tengo, esta es la versión NBI, más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. ¡Wow! Qué expresión aquí del salmista. Dice, me he vuelto más sabio que los ancianos. Y de hecho los frutos lo respaldaban, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque obedezco tus preceptos. No está hablando de que porque me sé la Biblia y la leí 4 veces entera. No, yo la pongo por obra. Lo que leo, lo que aprendo, lo que estudio, lo practico. Y esa es la verdadera sabiduría, una sabiduría que se respalda con frutos, una sabiduría que se respalda con obras de fe, con pasos de fe, ¿no? Porque a veces amamos la palabra, nos gusta la Biblia. Es más, la Biblia es un libro que te hace sentir bien. Exacto. También sirve para dar aliento, pero la palabra es poderosa cuando la obedecemos.
Cuando la obedecemos y la ponemos por obra, nos volvemos más sabios aún que los ancianos, con todo el respeto que merecen los ancianos. Exacto. Pero aquí la Biblia nos dice esto, que te vas a volver tan sabio y aún más que gente experimentada, con años de experiencia. La Biblia te hará sabio, te hará una persona entendida. Vamos al segundo fruto poderoso que produce la palabra en aquellos que la abrazan y la obedecen, que es el Salmo 107, versículo 20. Vamos a leer un versículo allí. El versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál es este fruto que produce la palabra? Dice que la palabra te sana y la palabra te libera. Te libera. Y aquí podríamos hablar por horas, ¿no? Del poder de la palabra de Dios para sanar nuestros corazones, para sanar nuestros cuerpos, para sanar la mente. ¿Sí? He oído de casos de gente que ha sufrido tormentos graves en su mente, que hasta tuvieron que recurrir a psiquiatras para ser medicados, pero cuando conocieron la palabra de Dios y se volcaron a leer la Biblia, esa palabra empezó a producir sanidad en los pensamientos, en la mente, en el cuerpo. Gente que ha tomado una palabra, la ha creído y ha visto su milagro en lo físico. Amén. Entonces tenemos que remarcar esto, la palabra, Dios la envía. Fíjense que dice, envió, no dice la palabra, dice su palabra. Amén. Su palabra. Él la envió. ¿Cómo? A través de su espíritu, a través de los profetas que nos hablaron en el Antiguo Testamento, a través de la Escritura. Él envió su palabra. ¿Para qué? Para sanarte. Él hoy te está enviando esta palabra para sanarte, para sanar tu alma, si hay dolor, si hay herida. Él te está hoy hablando sanidad. Deja que la palabra, cuando la abras, cuando la escudriñes, sane tu corazón, sane tu alma. Si hay amargura, si hay resentimiento de años. Siento que por ahí hay quienes han guardado dolores muy viejos, pero hoy viene la palabra para sanarte. Por ejemplo, cuando la palabra viene y nos anima a perdonar, a soltar el perdón. Esa palabra está viniendo para sanarnos. Esa palabra está viniendo para liberarnos de la ruina, porque justamente a veces, en el caso, por ejemplo, del rencor, eso trae ruina a nuestra vida cuando guardamos rencores y muchas cosas. A veces entra la pobreza, hablando de la ruina, y empieza a comer, a devorar. Y un día llegó la palabra a nuestra vida, conocimos a Cristo y descubrimos que podíamos ser fieles en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Y empezamos a ver cómo el Señor nos libraba de la ruina, ¿sí? En esto hay mucho para hablar, es algo que nosotros hemos vivido muy de cerca. Cómo el Señor puede sacarnos de la ruina, día tras día, paso a paso. ¿Cómo? Obedeciendo lo que dice la palabra. Y aún es el día de hoy que seguimos descubriendo cosas, que el Señor nos va mostrando cómo salir de situaciones de ruina y de gran escasez. Dios, dice, envió su palabra para librarnos de la ruina y para sanarnos. Amén. Que podamos creer esto de parte del Señor. Que podamos creerlo. Conozco gente que ante una palabra viene cuestionamiento al corazón. Viene como, ¿por qué tengo que hacer caso? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿O será verdad lo de los diezmos? ¿Será verdad lo de las ofrendas? ¿O será verdad lo que dice este pastor o aquel pastor que escuché? Siempre y cuando sean pastores ungidos, llenos de la palabra, reconocidos, cuando uno sabe que están bajo la influencia del Espíritu Santo, es esa rema que Dios tiene para tu vida. Y nuestro consejo es, no la cuestiones, porque ahí ya hay duda. Y ya no la creíste de todo corazón y ya no causa el efecto que tiene que causar. Cuando abrazás la Biblia y la palabra de Dios se hace carne en vos, ahí comienza a haber realmente una transformación. Dale tiempo porque esa palabra comienza a trabajar dentro tuyo, esa palabra comienza a hacer cambios en tu interior y con el tiempo comenzás a ver esta restauración que está hablando aquí la palabra. A veces hay tiempo hasta que se sanan, hay tiempo hasta que se restauran de ruinas, pero no, durante ese tiempo no dudes, sostener tu fe. Decir, el Señor me habló tal palabra, a mí el Espíritu Santo me lo dijo y lo creo de todo corazón. Y vas a comenzar a ver los frutos. Es así, el poder de la palabra, ¿sí? Hoy queremos de alguna manera provocarte a que te vuelques de lleno a la palabra, con total reverencia y expectativa de que cada vez que abrís tu Biblia, ahí vas a encontrar medicina. Cada vez que abrís tu Biblia, ahí vas a encontrar el ser libre de la ruina. Cuando abras tu Biblia, te volverás más sabio. Si la pones por obra, te volverás más sabio, te volverás inteligente. Amén.
Y hay un tercer fruto que tiene que ver con el que mencionamos acerca de la ruina, que es que la palabra te prosperará en todas las cosas, incluyendo lo económico, en tu área económica y financiera, pero también en cada emprendimiento que hagas. Habrá fruto, habrá prosperidad. Fíjate en el Proverbio 16, capítulo 16, versículo 20. Mira qué interesante este versículo. El Proverbio 16, versículo 20 de la NBI dice: el que atiende a la palabra. Yo veo a alguien ahí atento. Cuando dice el que atiende a la palabra, no es alguien que está leyendo por leer o por cumplir o estudiando por estudiar la palabra. No. El que atiende la palabra. No, la palabra dice esto, lo tengo que hacer, me guste o no me guste. Dice, el que atiende la palabra, prospera. El que atienda a la palabra, prospera. Prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Ahí aparece la fe, ¿no? Para abrazar la palabra. Hay otra versión, la NBB dice, el que hace caso de la palabra, prospera. ¿Qué tengo que hacer para prosperar? ¿Qué tengo que hacer para crecer? Para poder ver mi vida desarrollarse, para alcanzar esas metas que estoy anhelando, tengo que prestar atención a lo que dice la palabra y obedecerla, ponerla por obra. Lo que el Espíritu Santo te está hablando en este tiempo. Él te está hablando, Él te está diciendo lo que tenés que hacer, lo que debes entregarle, el tiempo que debes separar para Él, lo que el Espíritu te esté hablando. Dice aquí la palabra que si prestas atención a eso, lo tomás como prioridad, vas a prosperar. Vas a prosperar. Amén. Gloria al Señor. Quiero contar una pequeña anécdota que recordaba hoy a la tarde. Escuché una vez con respecto a la Biblia, ¿no? Un misionero llegó a una tierra lejana, no sé si habrá sido una tribu, una etnia o qué lugar, y les predicó, les habló de Jesús, les habló de Dios a la tribu, ¿no? Entonces lo único que él tenía para dejarles, porque tenía que volverse, era una Biblia. Sí. Así que les dejó la Biblia y les dijo al cacique de la tribu, lo único que te pido es que lean este libro y hagan todo lo que está escrito aquí. Bueno, gracias, le dijo el cacique, y el misionero se volvió a su tierra. Y luego volvió, después de un año volvió nuevamente. Y estaba la tribu completamente revolucionada, no había enfermos, la gente había progresado, no había peleas, no había pleitos. Y el misionero lo miró al cacique y le dijo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó que está todo tan transformado? Y el cacique lo único que dijo, yo hice lo que vos me dijiste. Leímos este libro y lo obedecimos al pie de la letra. Y los enfermos se sanaban, los que estaban enojados se perdonaban, los que eran pobres comenzaron a prosperar y Dios estaba haciendo tremenda salvación en medio de ellos. Porque lo único que habían hecho, como si fuera poco, ¿no? Sí, sí. Era leer este libro y hacer todo lo que Dios nos dejó escrito en esta preciosa palabra. Así que fíjate que no hay secretos. Es leer y obedecer. Amén. Poner por obra la palabra. Ponerla por obra. Y es fácil, hasta los niños a veces pueden entender. Los niños pueden entender. Nosotros a veces no queremos entender, no es que no entendemos, no queremos porque no nos gusta lo que dice la Biblia. Y no queremos cambiar nuestro carácter, no queremos cambiar nuestras costumbres. Pero realmente la Biblia es sencilla y está al alcance de todos. Amén. Y hay algo maravilloso en esto que vos contás, en esta historia. La realidad es que Dios respalda su palabra. Amén. Él envió su palabra para sanarnos, para hacernos libres de la ruina. Eso nos vuelve más sabios, más inteligentes. Pero hay algo poderoso. Dios respalda su palabra. Amén. Si abrazás palabra, estás abrazando palabra de Dios. Amén. Estás confiando en la palabra que Él envió y Él va a respaldar esa palabra. Él no permitirá que la palabra que te fue dada vuelva vacía. Amén. No va a volver vacía. Esa palabra vuelve con fruto. Así es. Nos guste o no nos guste, la palabra vuelve con fruto. Amén. Y no dejes que la tome otro. Esa palabra es para tu vida. Amén. Dios te la está entregando Amén. para que la creas. Y como leíamos aquí también en Josué capítulo 1, versículo 7, con esto ya cerramos. A modo de conclusión, fíjate qué tremendo cómo Dios le hace énfasis a Josué de esa atención por la palabra, por obedecer la palabra. Como leía recién, ¿no? De que el que atiende la palabra prospera. Y fíjate lo que dice ahí Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, para atender, podríamos decir, ¿no? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Lo leo de vuelta. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Claro, lleva un precio obedecer la palabra. Claro. Y más en este tiempo.
donde muchas veces somos condenados, mal vistos por querer obedecer y por obedecer toda la palabra, lo que el Señor nos manda hacer. Dice, sé muy valiente, fuérzate. Esfuérzate. Y quiero transmitirte este mismo mensaje. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso es un detalle, hay que cuidar. ¿Qué es lo que se me puede estar escapando que el Señor me pide que haga? Y lo dejé pasar. A veces en los negocios o en la vida cotidiana, en nuestro trabajo, pueden haber cosas que hacemos que se nos descuida la palabra, ¿no? Sí. Es como que el mundo a veces que vivimos está rodeado de tanta trampa, mentira, de cosas engañosas. Por eso mencionaba el tema de los negocios. Qué desafío en este tiempo, cuidar de que no nos enredemos en asuntos mundanos, sino que seamos realmente... ¿cómo decirlo? ¿No? Caminar recto en cada decisión que tomamos, en cada oportunidad que se da. A veces hay cosas que el mundo las ve como normales, pero para Dios son deshonestas, para Dios son desagradables. Y acá Dios le habla a quien iba a entrar a la tierra prometida, liderando al pueblo, a Josué. Iba a entrar en un tiempo de conquista y de promesa. Le dice, yo te pido, te mando que te esfuerces y que sea valiente en cuidar de obedecer toda la ley que mi siervo Moisés les ha entregado. Y fíjese lo que sucedería. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué quiere decir? Ni a la derecha ni a la izquierda. Derechito, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos quieren esa bendición? Amén. Yo la quiero para mi vida, para mi familia, para la iglesia, ser prosperado en todo lo que emprendemos. ¿Qué nos pide el Señor hoy? Cuiden la palabra. Acérquense a la palabra, caminen en la palabra, pónganla por obra. Es más que un sentimiento, es algo de fe, creerle a la palabra. Por eso necesitamos escudriñar la palabra, ir cada día a su presencia, buscar el rostro del Señor y que Él nos hable. Día a día. Y me gusta porque dice el 7, comienza con solamente. Parecería que Dios es lo único que te pide. Solamente cuida de cumplir mi palabra. Y Señor, y todo lo demás, no importa, se acomoda solo. Solamente cuida de escuchar mi palabra y obedecerla día tras día, día tras día. Todos los días hay un tesoro nuevo para descubrir. Todos los días hay una palabra rema que Dios te quiere dar. En tu necesidad, en tu dificultad, como estés atravesando, Dios tiene algo hoy, mañana, esta semana que quiere hablarte a tu corazón. A nosotros nos habla otra cosa muchas veces. Pero vos tenés que descubrir lo que vos estás necesitando. ¿Cuál es tu palabra? Y me gusta porque dice solamente. Sí, amén. Solamente. Hace eso esta semana. Hay muchas cosas para hacer. Estamos llenos de actividades. Mañana tenemos que hacer, cuánta lista larga de cosas que tengo que hacer. ¿Y qué te dice Dios? Solamente una cosa te pido. Que guardes mi palabra. Amén. ¿Pero cómo? Primero léela. Búscame. Primero escudriñala, estudiala. Tomala, guardala y Dios va a comenzar a prosperar tu camino en todo lo que vos hagas. Es así, eso tiene respaldo completamente de parte del Señor y muchas veces la palabra nos alienta, nos anima, pero hay muchas ocasiones donde la palabra nos confronta y nos corrige. Sí. Una palabra que en esta generación no se usa mucho, ¿no? La corrección. Pero yo te digo algo y quiero desafiarte en esto. Que si te dejas corregir por la palabra que el Señor te da, y esa palabra muchas veces viene por boca de tus pastores, viene por una predicación, viene obviamente a través de la Biblia en forma personal, a través del Espíritu Santo, pero si te dejas corregir por el Señor a través de la palabra y haces lo que la palabra te marca hacer, vas a ser prosperado en todo. Vas a ser prosperado, vas a empezar a ver esas flores que empiezan a florecer, ¿no?, en tu árbol, como ahora en tiempos de primavera, y luego vendrá el fruto apacible. Vendrá ese fruto sabroso y otros van a querer también comer ese fruto y van a decir, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Qué inteligente, qué sabio que sos. No es que seamos inteligentes, es la palabra. Amén. Es la palabra, lo que la Biblia dice, que nos fue revelado, lo hemos practicado y estamos viendo los frutos. Amén. Vamos a orar al Espíritu Santo maravilloso. Gracias, Señor. Que sin Él esta palabra no hubiera llegado a nuestras manos, no hubiera sido escrita. Él la inspiró, dice que toda palabra ha sido inspirada por Dios. Amén. Que es útil para enseñar, para corregir, para formar, para consolar. Amén. Vamos a creerle al Señor en este tiempo, amada iglesia. Amén. Que tu corazón sea solo de Dios. Amén. Que tu corazón abrace la palabra. Sea una generación fiel, un pueblo que no duda, un pueblo firme en las convicciones, los principios bíblicos.
Y eso va a traer prosperidad a tu vida y va a traer una total liberación. Amén. Este mes de septiembre Amén. lo cierras en Amén. liberación total. Amén. Pero haz un pacto con Nombre Dios de ahí, Jesús. un voto de fe Sí, al Señor. Señor. Voy a obedecer tu Sí, palabra. Señor. Tu palabra va a ser lo primero, Señor. Por encima de todo, aún de mis costumbres, de mis tradiciones, tu palabra, Señor. Y que me sea revelada. Yo oro al Espíritu Santo en esta hora. Amén. Que nunca te falte la revelación de la palabra. Que nunca tus ojos estén velados cuando la lees. Sino que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de tu entendimiento, Sí, como dice la Señor. Biblia. Sí, Señor. Y te sea revelada, sea con espíritu de revelación Sí, y de Señor. sabiduría. Venga ahora sobre tu vida. Amén. Oro por aquellos que les cuesta leer la Biblia. Sí, Señor. Tal vez les gusta orar o adorar al Señor, pero no les cuesta leer la Biblia. A partir de ahora, Nombre de pon tus manos sobre tus ojos allí y le pido al Espíritu Santo, Nombre de Señor, abre esos ojos. Amén. Abre los ojos del entendimiento Amén. para que ahora la Biblia se les vuelva Sí, Señor. como una comida que es constante, que necesitamos comer, Señor. Tu palabra se revele a tus hijos, a los que te aman, Señor, a los que En nombre quieren de Jesús. ver el fruto y sean prosperados nombre en de todo, Jesús. sean Sí, Señor. sanados, sean libres de la En nombre de ruina Jesús. y se vuelvan una nación y Amén. un pueblo, una familia poderosa en En sabiduría nombre de Jesús. y en inteligencia. Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Una cosa más quiero invitarlos. Tal vez tienen las ganas de leer la Biblia, tienen ganas de acercarse a la Biblia, pero no la entienden. Es porque necesitan invitar a Jesús a sus corazones. Amén. Es Él el que les va a explicar, es el Espíritu Santo el que te va a enseñar. Y tal vez en esta hora puedas decir, Jesús, yo no te conozco, yo no sé nada de la Biblia, no la entiendo, pero cuando me acerco yo sé que esto me haría bien, pero hay algo en mi mente, hay algo en mi corazón que me hace estar frío, que me hace estar alejado, que me hace estar bloqueado. Y yo te pido, Jesús, que ahora te acerques a mi vida, que tomes mi corazón. Ahora yo te entrego todo, te lo entrego. Decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Jesús, te entrego, te rindo mi vida para que me enseñes tu palabra, para que me la reveles, porque hay muchos allí que no pueden entender la Biblia porque Jesús no es el Señor de sus vidas. Por eso ahora te pido, Jesús, que visites cada familia. Y si hay alguien en tu casa que aún no conoce de Jesús, si hay alguien en tu casa que aún no se ha acercado, no le ha pedido perdón a Jesús, tal vez sea este el momento. Tal vez sea este el momento donde pueda arrepentirse de sus pecados. Orá por esa persona. Pedile al Señor, Señor, te pido por mi esposo, por mi esposa, por mi hijo, por mi hija, que no se rinde a ti, que no lee tu palabra. Ahora bendecimos esa casa, bendecimos esa familia. Y te pido, Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Te pido familias completas, leyendo tu palabra, orando juntos, unidos cada día. Señor, haz esta obra salvadora en estos tiempos, Señor. En las familias de la tierra, bendícelas a cada uno. Sí, Señor. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Y La amén. paz de Dios Gracias. inunde tu casa hoy. Amén. Seas un hambriento de la Amén. palabra. Y cuando salgas a hacer tu vida cotidiana, acordate, solamente de cuidar, de poner por obra lo que está escrito. Amén. Es simple, lo que está escrito. Déjate enseñar por el Amén. Señor y corregir hasta que veas el fruto y seguir caminando en esa Amén. palabra. Amén. Nosotros queremos anunciarles que en base a esto que justamente hoy el Señor nos ha entregado, el día miércoles, ¿no, amor? Los miércoles. Los miércoles sacará. A las 19 horas tenemos un Zoom donde iniciamos esta semana, 30 de septiembre, son algunas clases, algunos cursos de ABC bíblico. Amén. Aquí a cargo de la pastora va a estar ahí Va a enseñando estar el la palabra. Espíritu Santo enseñándoles Amén. y yo escuchando al Señor y pudiendo ayudarles a cada uno de ustedes a que puedan entender la Biblia. Realmente mi sentir es poder ayudarlos a que puedan comprender, a que puedan saber cómo acercarse a la palabra, a que puedan preguntar, a que a través de esta ida y vuelta la Biblia sea real en sus corazones y ya no le tengamos como miedo, sino que pueda ser un libro de diario conocimiento, como decías vos, amor, comida diaria realmente.
comida diaria para nuestro espíritu. Si le damos de comer a nuestro cuerpo, también démosle de comer a nuestro espíritu para que no se debilite. Amén. Porque necesitamos cristianos firmes y fuertes. Amén, una palabra. Entonces los miércoles a las 19 horas vamos a dejar aquí en la descripción del video el teléfono de WhatsApp, el número de WhatsApp para que puedan anotarse, lo que les interese, es algo gratuito, seguramente será algo breve, quizás no más de una hora, algo breve como para que puedan seguir con sus actividades, pero detenerse en ese tiempo, a ser instruidos en la palabra, el hecho de poder acercarnos a la palabra con mayor facilidad y conocimiento, ¿sí? Que el Señor realmente nos sorprende. Así que Dios te bendiga. Y que sea una semana donde la palabra sea redescubierta, amén. Amén. Volcate a la Biblia, tomate tiempo para leerla, no la leas rápidamente, tomate tiempo. Y estoy seguro que el Señor va a traer esa sabiduría, esa inteligencia, medicina, te hace libre de la ruina y prosperidad. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.